ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. Más difíciles, más duros que nos ha tocado en todo este tiempo. Aquí están los tenores de ADN. Gracias por quienes se conectan también a nuestras plataformas digitales. Gracias por quienes hacen la sintonía de Arica a Punta Arenas, con nuestros buenos amigos de Rapa Nui también, pendientes de lo que ocurrió anoche, de lo que narró en vivo ADN Deportes, el equipo de ADN en general. Afuera del estadio también el trabajo mancomunado junto a nuestros servicios informativos. Cuando se confirmaba la noticia de la muerte de estos dos jóvenes, un niño y una muchacha de 18 años, la suspensión del partido, todo lo que ocurrió, han pasado las horas, se han tomado algunas determinaciones, esperamos por otras. Y hoy día estamos muy tristes, muy conmovidos. Lo primero, las condolencias para la familia de Milan y Bárbara. Y escucharlos a ustedes a través del WhatsApp de ADN, a través de los canales digitales. Y compartir con los tenores un programa, un día viernes gris aquí en la ciudad de Santiago, en la región metropolitana. No solamente gris por la condición atmosférica, climática, sino que muy gris, muy oscuro. Por lo que sentimos y decíamos en titulares, mis queridos compañeros, es asistir a la agonía del fútbol chileno. Así como va la cosa, o se toman acciones y se reacciona, o esta cuestión va a ir siempre a peor. Rodrigo Hernández estuvo ayer en el estadio, Víctor Cruzas también, Danilo Díaz, Cristian Arcos. Parto contigo, tenor escritor, que ya estuviste en la mañana, acompañando a Sandra Ceballos y con tu primer punto de vista, tu primer parecer a lo que nos duele y nos conmueve. Coincido que es un programa difícil de hacer, ¿no? ¿Por qué es difícil de hacer? Porque hay dos personas que, independiente de todo lo que pase después, y lo podemos debatir, detallar, hay dos personas de 18 y 12 años que fueron al estadio y no volvieron a su casa. Eso no puede pasar, no puede pasar. Después, insisto, detengámonos en las razones, causas, acusaciones y qué sé yo. Nosotros, y la gente que nos está escuchando, amamos este juego, ¿no? Pero no amamos el juego por el juego solamente, ¿no? Amamos el juego porque dentro de todo eso, el rito de ir al estadio, de ir a la cancha, como decían nuestros viejos, es inexplicable, ¿no? Si a ti no te gusta el fútbol, yo te puedo explicar un montón de cosas, pero no te puedo explicar lo que significa ir al estadio. No te puedo explicar lo que significa, y no estoy hablando de trabajar. Tenemos el privilegio que además vamos al estadio a trabajar. Pero voy al hecho de ir al estadio, de ir a la cancha, de haberte criado en una cancha. Porque después cuando uno sigue yendo a la cancha, sí, uno sigue yendo a alentar al equipo que le gusta, o a otro, ¿no? Pero en el fondo lo que sigue yendo a la cancha es nuestra biografía, lo que sigue yendo a la cancha. Cuando vamos a la cancha, va mi abuelo, va tu abuelo, va tu abuela, va tu hermano, va tu padre, va tu madre, la gente, tus amigos, la gente con la que tú compartiste, ¿no? Y a lo mejor ya no están. Si hay un lugar donde nosotros recordamos a la gente que queremos, es en el estadio, y la gente que va al estadio lo sabe. Cuidamos tanto el estadio, ¿no? Yo creo que, y lo decíamos en la mañana, así como en otras áreas del quehacer nacional hemos tratado de establecer el nunca más como una frase muy potente, como un eslogan, como un lema, como un tatuado en el espíritu, cosas que en Chile no pasen nunca más. Con todas las diferencias que tengamos, hay cosas que no pueden pasar nunca más. Lo que pasó ayer en el Monumental no puede pasar nunca más. Ha pasado, porque no es primera vez que muere gente en un estadio de fútbol. Ha pasado hace mucho rato.
Pero viene pasando y podemos desmenuzar las razones, los motivos y las causas, y es súper importante que lo hagamos, súper importante que se editorialice aquello. Pero lo que no puede pasar nunca más es que un niño de 12 años vaya a la cancha y no vuelva a su casa. No puede pasar nunca más. Que si tiene entrada, que si no tiene entrada, que si... No puede pasar que un chico de 12 años vaya al estadio y no vuelva a su casa. No puede pasar que normalicemos la violencia como un acto natural. No puede pasar nunca más que normalicemos la agresión como un acto natural, la agresión de todo tipo. No puede pasar nunca más que haya gente que en medio de un partido invada una cancha. Eso no puede pasar nunca más. No puede pasar nunca más que se organice de manera tan discreta un montón de eventos deportivos, ¿no? No puede pasar nunca más que no haya un vínculo entre la dirigencia del fútbol y el poder y el Estado. Ayer escuchábamos al ministro Cordero y uno se daba cuenta, aquí no hay ni un puente, ni uno, no hay nada entre dos puentes que deberían estar conversando. No puede pasar nunca más que hoy en la mañana hubo colegios que estaban al lado del Estadio Monumental que suspendieron buena parte de sus clases hoy día en la mañana. Hubo un colegio donde llegaron 3 alumnos. 3. Porque la gente estaba aterrada. Yo tengo familia que vive al lado del Estadio Monumental. Yo vivía al lado del Estadio Monumental mucho tiempo. Y la gente está aterrada. Cuando vivir cerca del estadio tendría que ser un lujo. Porque en el estadio hay partidos, porque en el estadio hay fútbol, porque en el estadio hay conciertos, porque en el estadio se reúne la gente. Y en Chile vivir cerca de un estadio es un estigma, ¿no? De varios estadios. Si el partido se juega, si no se juega, se suspende, no se suspende. De verdad, no sé, a mí me cuesta tener una opinión al respecto, pero solo para cerrar el punto, yo creo que estamos en presencia de dejar, el nunca más no tiene que ver con estados, no tiene que ver con colores políticos, no tiene que ver con colores de camiseta. Esto no puede pasar nunca más porque somos 2 menos, ¿no? Somos 2 menos, y me incluyo en el somos. Yo siento que hemos perdido a personas que no las conocíamos, pero que es parte de lo que amamos, ¿no? Que es el fútbol y el ir al estadio. Si no cuidamos ir al estadio, no sé, ya no sé para dónde podemos llegar a ir. Cuidar la convivencia, saber estar con el otro, y además nos desgarra Rodrigo Hernández el testimonio en titulares de la mamá de Milan, ¿eh? Tremendo, y también de la hermana de una de las víctimas, ¿no? Que aseguraba que tenía una entrada, que había ido, digamos, en regla al estadio. Eso es parte de la investigación. Yo creo que ahí hay que ser sumamente cuidadosos, ¿no? Y no caer en los estigmas o no caer en la crítica fácil, digamos, y no vinculante de decir, no, es que en realidad ¿dónde está la mamá de ese niñito que lo dejó ir? Y cómo es que fue parte de un turbazo, o cómo es que... Acá hay muchas cosas que están en un proceso investigativo que yo creo que se tienen que aclarar, y que los medios tenemos una responsabilidad también de exhibir o de exponer adecuadamente, porque muchas veces estas cosas pasan y en el tráfago del día, el día a día, y noticias que van y vienen, es como que todo al final se termina diluyendo. Yo creo que lo que ocurrió en su minuto lo planteé anoche en el partido de Colo-Colo Universitario, que fue un partido amistoso, tiene rasgos muy similares. Ahora, claro, hay tal vez un nivel de gravedad aún mayor, porque en vez de un fallecido son 2, porque hay un menor de edad, lo que obviamente siempre conmueve y mucho, especialmente los que somos padres. La niña de 18 años es una niña, finalmente, no es una mujer, claro, pero es una niña, una adolescente, que también parte de este mundo sin tener que suceder. Pero cuando quedó la escoba con Universitario, yo me pregunto, desde entonces, ¿qué se corrigió? ¿Qué señal hubo? ¿Qué cambió en ese minuto cuando el comportamiento del público, de parte del público anoche, fue con un patrón similar? Porque el asesinato aquella vez en el mall contiguo al Estadio Monumental de un hincha de Colo-Colo que había ido a estacionar su auto y había dejado que sus acompañantes, fueran a pie más rápido para asegurar el asiento, y aparentemente de un bus de hinchas peruanos descendió un grupo y fue, digamos, asesinado. También ocurrió antes del partido, y ese partido
no terminó y parte de la barra brava de Colo-Colo se enteró y fue a buscar a los peruanos en el minuto 60-70 y el partido no se terminó de jugar. O sea, hay un patrón común ahí. ¿Y qué se hizo, digamos? No se hizo nada, porque acá obviamente hay una mesa de programación y hay entidades y hay gente que está supuestamente para facilitar y para garantizar que el espectáculo sea normal, pero se está haciendo con un marco regulatorio, digamos, muy débil, muy frágil. Sí. Y eso es una cuestión que hay que abordar urgente para que realmente estén las herramientas para que esta situación cambie. Déjame anticipar la portada de la segunda, simplemente como un dato más de contexto, que señala que el delegado Durán fijó reglas de seguridad solo 2 horas antes de la tragedia, a propósito de las muertes en el Estadio Monumental. Esta es la portada que trae la edición de hoy del diario La Segunda. Según la versión de este medio, el texto incluía exigencias que debían ejecutarse mucho antes de que se zanjara el instructivo. Blanco y Negro envió solicitud de permiso el 28 de marzo. ¿Por qué no se suspendió el evento tras la muerte de un menor de 12 años y otra persona de 18? Las incómodas respuestas en televisión del delegado presidencial. Claro, porque comenzó a circular temprano, prematuramente en esa transmisión de ADN ayer desde el Monumental, lo que había ocurrido en los accesos y la muerte de estos 2 menores. Danilo Díaz, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Más o menos justo a eso, a ver, yo te diría, nosotros fuimos al aire ayer a las 19:30, a eso de las 19:15 alguien ingresa a la cabina que quería comentarle algo a Víctor y al Pato, al Grillo. Y ese alguien que nos fue comentando, o sea, murieron 2 personas afuera. Eso fue la información. Y ahí nosotros comenzamos a trabajar con las distintas fuentes que tenemos en el departamento, en los servicios informativos de ADN, gente conocida que trabaja en distintos ministerios, fiscalía, carabineros, etcétera, 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 para ir armando el puzzle. Y el puzzle resultó feroz, brutal, porque no nos hemos dado cuenta, o quizás hemos ido con algunos gritos en el desierto, arando en el desierto durante prácticamente 35 años, desde que esto se inicia. Yo siempre recuerdo, y Carlos también lo menciona, hoy día lo mencionaba Cristian en la mañana, en el Ciudadano ADN, la muerte del hincha de Unión Española a la salida del Monumental. Creo que ese es el primer punto, es el punto de partida. Yo quiero leer un texto que a mí me marcó mucho. Yo estaba en el colegio, estaba en segundo medio, me acuerdo que siempre compraba el gráfico, y la muerte del pibe Basile. El pibe Basile tenía 25 años. Estaba en la tribuna en la Bombonera, en la tribuna de Racing, y él muere de ropa de chaqueta y corbata, porque era funcionario de un banco y había ido a ver a Racing que jugaba con Boca. El gráfico siempre fue muy duro en eso, en la lucha contra la violencia. Y mira, esto es del año 83, dice, el fútbol está en agonía, 83, el fútbol está en agonía. Con esto queremos decir exactamente aquello que para nosotros significa agonizar, luchar por vivir. El fútbol, el juego más maravilloso del mundo, lucha y seguirá luchando por vivir. Los que lo puedan buscar están en la web del gráfico. Representa, me parece eso, lo que ha venido ocurriendo en Chile, donde el Estado quizás en algún momento quiso tomar el tema. El año 94, cuando el presidente Frei Ruiz Tagle estaba en la tribuna en el Estadio Nacional, en los incidentes del partido de Universidad de Chile con Colo-Colo, cuando se quemaron las tribunas del sector de la Galería Norte, pero de ahí en más, claro, se hizo una ley que nunca tuvo muchos dientes, y el Estado ha seguido mirando de refilón esto. Y siempre yo diría, el Estado y la sociedad chilena se ha ido mucho con medidas parche o yendo detrás de... Y el problema hoy día es que la violencia en los estadios, estos reventones, ya lo vimos el año 2022 en la cancha de Colo-Colo en el partido con River. Ojo, lo que se opina en el resto de Sudamérica cuando viajan las hinchadas chilenas de los equipos grandes. Entonces, son demasiados los síntomas, demasiados los factores, demasiados los elementos que van configurando un escenario caótico. El problema es que ya entramos en esa dinámica de echarle la culpa muchas veces a los mensajeros, a gente que se siente interpelada cuando se habla de los delincuentes en las barras o
o se trata de delincuentes a gente que va al estadio que comete estas fechorías y estas tropelías y son delincuentes. Entonces gente dice, no, es que nos tratan a todos igual. No, porque si tú no formas parte de esos grupos, no te tienes por qué sentir interpelado y tampoco te tienes que sentir atacado. Danilo, y de las cosas nuevas, novedosas dentro de lo que ocurrió ayer, el funcionamiento de un Ministerio de Seguridad, la reacción de Cordero y esto de tipificar, calificar como organizaciones criminales a la barra. Y ahí para allá iba. Hay un punto central. Yo creo que ese es el punto central y lo que cambia todo. A partir de ayer, las declaraciones de una autoridad del Estado, en este caso el ministro de Seguridad, Luis Cordero. ¿Por qué tuvimos que esperar tanto, Dani? Porque la nueva ley esas atribuciones ya las otorgó. Entonces no es que a partir de las declaraciones de Cordero anoche ahora se vaya a revisar la ley, porque hubo se vayan a levantar ayer indicaciones, vaya a haber una enmienda porque y vamos a tener, no sé, en tres meses más una nueva ley. No, esa ley ya existe. Existe. Entonces, ¿cuál es el punto? Que finalmente hasta ahora, y vuelvo al tema de esa persona asesinada en el partido universitario, el valor de su vida no es distinto al de los niños que murieron ayer. Oye, ¿por qué no se tomaron medidas antes si la nueva ley como cuerpo legal existe? Porque al final tienen que pasar estas cosas para que se actúe. Bueno. Y yo creo que también porque hay un ministro como Luis Cordero que ha demostrado en los lugares donde ha estado en el ámbito público, léase como ministro de Justicia, cuando llega a resolver un desaguisado mayor en ese momento de esa cartera, cuando asume en la subsecretaría del Interior, después del escándalo del ex subsecretario Monsalve. Y ahora es porque es una persona que yo creo que no está en el cálculo chico, está quizás en la grande porque no tiene militancia, porque que uno sepa, no es una persona que tenga ambiciones, que quiera que esté en el cálculo menor. Tiene un perfil técnico, es profesor de Derecho Administrativo, exacto, titular de la Universidad de Chile, y por lo tanto, a partir de eso, de lo que él plantea y de su visión del derecho, está apuntando a donde hay que ir. Ahora, lo peor de todo esto... Pero concédeme que se pudo haber hecho antes. Pero ¿no? lógico, pero se pudo haber hecho hace 30 años. Sí. Rodrigo, se pudo haber hecho hace 30, hace 20. Lo venimos escribiendo, lo venimos escribiendo, sí, comentando, explicando durante muchos años. Y lo hemos dicho. Perseguir a esta gente con el fútbol, 102 y el famoso derecho de admisión no alcanza, quedó súper... Absolutamente, y el fútbol, y aquí lo que hay que entender, y lo planteábamos anoche, y yo creo que hay una sintonía ahí con lo que plantea Cordero, en orden a que el fútbol fue sobrepasado hace 15, 20 años por este tema, sobrepasadísimo, está sobrepasado. No se le puede echar la culpa, entre comillas, al fútbol de estos problemas, porque están superados. Los dirigentes les tienen miedo, los funcionarios les tienen miedo. ¿O usted cree que cuando se hacen los arengazos... La autoridad, ¿eh? Por eso, pero déjame terminar este dato. Cuando se hacen los arengazos, los hotelazos, ¿cómo se llama el que hace la U? El banderazo que hace la gente central en Argentina. Cuando los jugadores pierden, y pierden feo, y tienen que ir a pararse 5 minutos, 2 minutos, a saludar a la barra... Por temor, si lo hacen todo por temor, están todos operando por temor. Ojo aquí, y hay que, no es que ponerse el parche en terrería, pero hay que poner algunos temas. Lo que ocurrió en Sausalito el miércoles, en el partido de Unión Española con Once Caldas a la salida, donde la gente que tuvo que dar la vuelta rodeando la laguna, que iba a buscar su auto, los que venían en el auto, y hubo asaltos ahí, y asaltos con tutti, fue comentado acá, las palabras que me comentaba Álvaro Lara son realmente espeluznantes. Y Everton, por ejemplo, que no le tocaba, pero Everton tiene en su normativa para los periodistas que no van en auto y que van a pie, que tienen que rodear toda la laguna para entrar por atrás, y ahí se hace la certificación, hasta que un día los van a asaltar. Bueno, pasó esto, le pasó a Unión Española. Lo que está pasando en la barra de la Católica, anoche hablaba con una persona vinculada que sabe muy bien lo que está pasando con la barra de la Católica. Me dice, ojo que esto puede terminar con muertos, por la disputa que hay entre los dos grupos de la Católica, que la vimos hace 2 semanas en el Estadio Nacional con 3 acuchillados. Lo que pasó después en la Universidad de Chile con lo del Bomba Azul, el Enzo Bomba Azul, todo lo que ocurrió en el Estadio Nacional, en el partido. Lo que pasa es que el Estadio Nacional como infraestructura te permite muchas veces maquillar o resolver algunos de los problemas. Pero la U abrió las puertas, quedaron abiertas las puertas entre la Galería entre la Galería Sur y la Tribuna Ande, y quedó el escoba. La gente que estuvo ahí lo pasó realmente mal. Hubo un turbazo en el Estadio Nacional. Lo mencionamos durante la transmisión, más de 150 personas delincuentes, porque son delincuentes que entraron. Pero además se ha instalado la cultura del turbazo. Se instaló los recitales.
A mí alumnos en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Portales, cuando fueron los turbazos de Daddy Yankee, y yo estaba como admirado, ¿por qué pasa los conciertos? Y me dicen, profe, pero si eso se sabía hace como un mes, venía comentándose en Facebook. O sea, Es que ahí hay es donde cero, uno- hay cero ayer inteligencia también. policial. A ese Ayer punto quería también. yo... Claro, ¿te acuerdas lo que pasó en Cristian Rodrigo, muchacho? Lo que pasó en Valparaíso. Durante una semana se anunció lo que iba a ocurrir en Playa Ancha y en Valparaíso en el Sí, partido lo de que pasó. Wander con y pasó. Que pues. esta gente o lo se que pasó sienten en tan Brasil, intocables, lo que pasó o- ayer. o no tienen conciencia, o son tontos, digamos, O lo y que pasó en Río. se regalan anticipando, a través de las redes sociales se regalan, digamos, entregando información ¿Sabes que no valiosa. pasa nada? Pero es que no pasa nada, Pero porque, es que, claro. o sea, Bueno, en rigor no se regalan. se regalan. Hay un tema que ustedes tocaron y no Yo creo que lo se quería, regalan. no lo quería interrumpir. A ver, en términos de lo que nosotros como personas civilizadas creemos y pensamos de cómo tiene que ser el actuar dentro de una sociedad, claro, nosotros decimos se regalan, pero ellos, Claro. dentro de su lógica delincuencial, Sí. dicen, si no pasa nada. O sea, no Pero solo- ha pasado, no- afortunadamente ha pasado. Yo Lo que creo que pasa es hasta- que no en el grado que uno espera, porque convengamos que los imputados, los formalizados o asesinos del empresario francés, digamos, cayeron justamente por estar alumbrando después en el capó del vehículo robado y con las armas apuntando al Sí, cielo. pero hay algunas Entonces, cosas bueno. hay algunas cosas que tienen que ver con esto mismo para no irnos, ¿no? Ayer hubo 2 incidentes gravísimos, que es la muerte, que es el más grave de todo, la muerte de estas 2 personas, y después la invasión a la cancha en el Monumental. Son alguien dirá conectados, sí, pero son dos cosas gravísimas. Y ahí hay un punto, y trataré de ser muy breve, ¿no? Y es porque esto lo hemos establecido por años, la gente que va al estadio. Uno escucha mucha gente que no va al estadio también, ¿no? Y está bien, pero hay que distinguir respecto a, no sé, si uno habla de universo con el profe Massa, yo le creo más al profe Massa, digamos. Si hablemos de estadio, hablemos de gente que va al estadio. Están las caras, están los rostros, están las imágenes, están las fotos, está en el lugar por donde entran, está en el lugar por donde salen. Y siempre ha estado. Si no se ha hecho es porque no quieren. Si no se ha tomado medidas, y que la gente lo sepa. No es que no pueden rastrear, no quieren. No quieren. O sea, no quieren. El resto es música y chaya. Nombres, caras, rostros, puertas por la que entran, puertas por la que salen, lo que dice Rodrigo, alumbran todo. Si los clubes lo permiten, si las autoridades lo permiten, si hasta la seguridad lo permite, si hasta las fuerzas policiales incluso hasta lo permiten, porque en algún momento las fuerzas policiales, para evitar algún conflicto, en algún momento parlamentaron con los barristas, con los barra bravas, es porque no quieren nomás. Ahora, ¿por qué no quieren? Porque entremos a picar, ¿no? ¿Por qué no quieren? Podría Es que hay una cuestión tirar más- una hipótesis más larga, digamos. Se trata pero de una hipótesis, yo creo que hay hechos concretos que uno puede vincular perfectamente acá, ¿no? Por ejemplo, los jueces, primero, y uno lo puede establecer así, la justicia hoy día es bastante garantista. Segundo, hay una saturación evidente en las cárceles. Tercero, normalmente nosotros hablamos de esto cuando hay delitos mayores, pero no en la generalidad. Siempre está el riesgo latente porque hay una montonera de cuestiones que se hacen mal. Pero normalmente una invasión o que los tipos se agarren a patadas o a palos, por ejemplo, a un guardia, esos pobres guardias que cobran 30 lucas, finalmente termina siendo una falta. sí, ¿Te claro. das cuenta? Sí, claro. Es lo que yo ponía como ejemplo ayer, que los detenidos en flagrancia en Coquimbo por agredir a carabineros, por destruir un vehículo policial, fueron dejados en libertad. Hubo 6 detenidos, fueron dejados en libertad con pruebas ultra evidentes y se dictaron, creo que no sé si 60 o 120 días de investigación. ¿Qué es lo que hay que investigar? Sí, las está bien. pruebas no pueden ser más evidentes. Pero ¿te das eso cuenta? pasa en todo, Rodrigo. Pero ¿y eso por qué? pasa en todo. Ya, porque los jueces, los jueces dicen que no tienen herramientas. Matías Walker dice que las herramientas están y que falta voluntad política para que en las querellas realmente acá se aplique la asociación ilícita. Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Por qué no? Es mi punto, ¿por qué no se pudo hacer antes? O sea, a mí me parece que aquí hay un temor, hay un terror y hay una situación que Se escapó de las manos. Que escapa de las manos y que escapa de las manos. Porque esto no pasa solo en el fútbol y No, tampoco por no cierto. pasa solo en los recitales. Pero si lo mismo los turbazos hoy día, los turbazos pasan en todos lados. Es un formato hoy día en las casas, Pero ¿no? además pasa en los sectores populares. Sí, Juan, los ¿o no? turbazos. Sí, Es un claro, formato en en las casas, claro. sí, claro. Claro. El robo en lugar habitado Además- hoy día está lleno de ejemplos de gente que lo ha padecido Pero con además- tipos irrumpiendo a las 4 de la mañana. En los en supermercados los también. supermercados y en Víctor. todos lados. Pero además hemos normalizado una manera, ¿no? Hemos normalizado una forma. Hoy día veíamos unos chicos que se estaban manifestando afuera del Estadio Monumental, ¿no?
se murieron 2 personas y se estaban manifestando fuera del Estadio Monumental. Veíamos también como algunos medios sacaban y entrevistaban a voceros de los Barra Bravas, ¿no? Ahí también hay un punto, o sea, ¿a quién le damos voz también, ¿no? Y todas las opiniones son importantes, por supuesto que todas las opiniones son importantes, pero no todas pesan igual, ¿no? Por cierto. Entonces, ahí también hay otro punto, y lo otro es esta cuestión que hemos normalizado de la violencia como respuesta a todo, porque entramos tú veis gente y se tapan la cara al tiro, ¿no? Se tapan la cara al tiro. O sea, se la tapó Carlos Palacios la barra Colo-Colo. Se tapan la cara al tiro. Entonces, y si tú no querés nada que ocultar, lo de la selfie. porque lo otro eso es como dárselas de choro. El choro no es el que se tapa la cara. El choro es el que viene de un lugar inhóspito y termina cambiando su vida. Ese es el choro, ¿no? El choro es el que no tiene ni una posibilidad y rompe el sistema. Ese es el choro, que hay gente que le irrita que eso pase. Ese es el choro. Pero taparte la cara, no sé, ocultarte, gritar a la pasada, no sé, y lo llamo el mundo virtual, ¿no? Ocupar perfiles falsos, ese no es choro. Lamento decirte que no eres choro. Eres un cagón, digamos. Ya comenzó la temporada de ahorro en Sodimac. Enamórate de todas las tendencias que tienen para renovar tus espacios y haz realidad del hogar que sueñas. Siempre en Sodimac. Conduciendo ayer una transmisión que fue compleja, fue difícil, pero informativa y donde todo Chile se conectó a través de ADN Deportes para saber lo que ocurría. Además, con el nerviosismo y la intranquilidad de quienes tenían a su familia en el estadio y estaban escuchando en casa o en otros lugares y querían saber qué pasaba con ellos. Víctor Cruces, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, a esta hora también. Y bueno, lamentablemente son hechos que se repiten habitualmente cuando vamos al estadio. Una cosa que a uno le queda después en el análisis es este constante lenguaje de violencia que se vive en el estadio. Un lenguaje de violencia. ¿Le puedo agregar algo? Nosotros hace 2 días, graciosamente, difundimos un audio de Arturo Vidal, donde nos trataba de, comillas, culeados. Claro. Eso también es violencia. Sí. Tal vez tiene que ver con los recursos educativos, de formación que él tuvo, pero si nos vamos a seguir tratando así, vamos por mal camino. Bueno, siempre hemos dicho, y a diferencia de otras cosas, que la tensión se respira desde el ingreso, después de los tipos que están trepados en los techos, que ayer rompían si me permiten, a la edad que tenemos nosotros. Yo todavía, de verdad, cuando voy al estadio, y no puedo entender que alguien rompa su estadio. Y siempre converso con mis amigos, dice, cuando uno creció, sabía que en el fútbol el que rompe el estadio es el visitante. Por un resultado, por un partido, por una goleada, por un fallo, por un penal en el Ahora, último minuto. hace rato que eso cambió, ¿eh? Por eso te digo. Es una expresión en contra de los dirigentes, de los propios jugadores, de sus frustraciones. Pero finalmente. O porque no les gusta el fútbol. Pero es que eso es, no les gusta el fútbol, porque en ese ritual de querer lo tuyo, tú quieres tu camiseta. Detalle, ayer Colo-Colo salió a su cancha con la camiseta del Centenario, que tiene una mancha negrísima a partir de lo que ocurrió. Y quiero compartir con ustedes una información que aparece hasta ahora en la tercera, que señala que los alcaldes de Macul, Ñuñoa e Independencia presentan recursos de protección para solicitar estas 3 autoridades comunales la suspensión del partido del domingo. En Motul encuentras lubricantes para tu automóvil de alta calidad con tecnología avanzada, 100% sintéticos y homologados por los principales fabricantes de automóviles. Dale lo mejor a tu auto, elige siempre Motul. Estadio Monumental. El día después, Cristian Alvarado, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Carlos, tenores, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros acá en el Estadio Monumental, en el interior ahora del estadio, porque durante la mañana estuvimos presentes y rodeando, digo yo, el estadio de Colo-Colo, porque había algunas convocatorias. Recordemos que estaba pronosticado un arengazo a las 11:30 de la mañana, cuestión que se suspendió el día de ayer, pero había y todavía un fuerte contingente policial en este sector del Estadio Monumental que va constantemente viendo si se junta, si se reúne el público de Colo-Colo. Nosotros en las plataformas digitales de ADN marcábamos que hubo una convocatoria de jóvenes, te diría yo, incluso muchos estudiantes, porque andaban con ropa escolar, que llegaron cerca del Metro Pedrero, donde ahí obviamente había un fuerte contingente de carabineros que obviamente les prohibía el acceso hasta el acceso principal del Estadio Monumental, con algunas complicaciones, gritos contra carabineros, te diría yo cerca de 100, 150 jóvenes que llegaron a manifestarse a raíz de esta situación tan compleja que se vivió ayer acá en el Estadio Monumental. ¿Qué tiene que ver? Y algo importante, porque a esta hora estoy solamente chequeando si están participando todos los directores, pero me dicen que a esta hora comenzó una reunión de directorio en blanco y negro, donde se está analizando esta situación y la grave crisis que está viviendo internamente el cuadro popular. En lo futbolístico estaba contemplado que el plantel de jugadores
entrenar a las 11 de la mañana en el Estadio Monumental. Luego se modificó ese horario por medidas de seguridad para las 17 horas. Y bueno, ahora estamos en condiciones de ratificar que finalmente se suspendieron todas los trabajos del primer equipo. De hecho, me parece que hoy día, en estos momentos, uno mira el Estadio Monumental y está desierto, no hay nadie trabajando, ni las escuelas del fútbol formativo. El plantel estelar de Colo-Colo no va a trabajar, se suspende ese entrenamiento. Entiendo que incluso, tenores, que es a petición del plantel de jugadores, como señal de luto, no están en condiciones de entrenar y por eso se suspende este entrenamiento que en un momento iba a ser a las 11 de la mañana, posteriormente fue trasladado a las 5 de la tarde y ahora no se va a entrenar durante esta jornada. A raíz de la situación que se vio el día de ayer, esta es la comunicación interna que tenía Carabineros luego de este grave incidente donde terminaron falleciendo 2 hinchas de Colo-Colo acá en el Estadio Monumental. Le repito, en ningún momento fueron atropellados por el vehículo Francas. Lo que sí, cuando los 37 se suben sobre la reja, esta reja inmediatamente cede, cayendo unos debajo de ella. Y el vehículo Francas, al momento de avanzar, pisó la reja en uno de sus extremos, procediendo a aplastar a los 37. Comprendido. Entonces entiendo los sujetos que ya debajo la estructura del cierre perimetral que cae y vehículos Francas al aproximarse, esto presiona esta estructura tipo cierre perimetral, lo que causa las lesiones que te comprendido. La reflexión ahí de la comunicación interna de Carabineros. Muy temprano llegó al Estadio Monumental el presidente Aníbal Mosa, se retiró bastante tarde y vamos a escuchar de inmediato esta declaración que daba ayer, pasada la medianoche, el mandamás de Blanco y Negro respecto al estado anímico del plantel, la conversación que él tuvo respecto de toda esta situación que se vio ayer en la cancha del Estadio Monumental. Escuchamos a Aníbal Mosa. Golpeado, claro. Está golpeado el plantel. Está muy, muy golpeado. Es muy difícil describir el momento que estamos viviendo, pero estamos aquí colocando la cara y ¿cómo se llama? Primero, vuelvo a decirles, lo más importante es ponernos a disposición de la familia para ver cómo los podemos ayudar a atenuar este tremendo dolor. El resto, mañana a primera hora empezaremos a conversar con la gente de Conmebol, analizar las situaciones, hablar con las autoridades y a ver de qué manera vamos a seguir trabajando para que esta situación no ocurra. ¿Cómo se malogró además el centenario? ¿Quién responde en Colo-Colo? ¿Qué dice la concesionaria? ¿Quién es el responsable? ¿Alguien va a poner su cargo a disposición por esto que ocurrió anoche? Pamela Venegas, lo puso anoche. El Estado. Pero ese es a nivel club. Colo-Colo, Blanco Negro. Pero además, ¿quién dice, sabe qué esta cuestión? Pero ¿y lo de la Conmebol? O sea, cuando la Conmebol dice, estamos analizando a ver si se puede volver a jugar. Sí, la Conmebol siempre quiso reanudar el partido. O sea, en la Conmebol, Domínguez da explicaciones después de casi 8 meses, más o menos, de la muerte de Juan Izquierdo. Ahí se siguió jugando. El jugador estaba... Y acá, con todo lo que había pasado... La cronología, Tigre, indica que ayer Conmebol y Colo-Colo quería seguir jugando, quería evacuar el estadio. ¿Eso está acreditado, eso está confirmado, no? Sí, la información que nosotros teníamos ahí en ese minuto y bien chequeada, bien reporteada por Conmebol, era que si lograban desalojar el estadio, el partido se reanudaba. Se quedó gente en Océano y después se queda gente en Cordillera que no podía salir por las puertas de ese lugar y que tuvieron que ser trasladados por el interior. Pero lo más grave de toda esta historia es que se hablaba de reanudar el partido con la gente de Fortaleza en el estadio. ¿Dónde ibas a sacar y dejar a esos hinchas para seguir jugando el partido de fútbol? Claro, porque había que tratar de sacar adelante como fuera la transmisión televisiva, porque ahí están los millones de dólares comprometidos y no se le puede fallar a eso. Tomate, Cristian Alvarado, cuando usted dice que Colo-Colo ya suspendió sus entrenamientos, aunque aún no es oficial, me parece, tenemos que interpretar o entender de que el Superclásico no se juega el domingo, ¿no? Claro, uno interpreta eso, que los jugadores no quieren jugar derechamente el Superclásico, con este entrenamiento ya ratificado, no van a estar presentes. De hecho, algunos integrantes del staff técnico, gente de utilería, ya se ha retirado del Estadio Monumental porque entienden que esta jornada no va a haber ningún entrenamiento. Y respecto a lo que estaban ustedes recién comentando y esta intención de haber retomado el partido de ayer, nosotros, una vez finalizado el compromiso o suspendido en ese instante, te diría yo, Carlos Tenores, luego de 1 hora aproximadamente, yo me encuentro prácticamente de frente con Lucas Cepeda,
que justamente sale por una puerta lateral ya en la zona de camarines, y él estaba equipado. La información que tenían en ese momento, el partido se podría haber retomado luego de, no sé, una hora y un poquito más. Entonces, esa acreditación que venía por parte de la Conmebol y que tenía la información la gente de Colo-Colo era perfectamente, si se lograba desalojar el estadio, evacuar el estadio completamente, estaba esa posibilidad, entendiendo que era la petición o la solicitud que tenía Conmebol para reenganchar el compromiso. De momento, Cristian, ¿el ambiente es tranquilo a esta hora en el Monumental, en las inmediaciones, o han habido manifestaciones? ¿Se ha visto gente de la Garra Blanca, de la Barra Brava de Colo-Colo? A ver, de la Garra Blanca te diría yo un par de líderes, pero no en ningún momento como una convocatoria. Lo que yo te mencionaba era cerca de la estación Pedrero, donde ahí se juntó una importante suma de simpatizantes, de niños, pero particularmente, te diría yo, a jóvenes, escolares, 150, no más allá de 200, con un fuerte contingente policial. Pero yo me encuentro ahora en el interior, en el portón, en Avenida Maratón, 5.300, y es todo muy tranquilo. Se cerraron prácticamente todos los accesos, obviamente. Ha ingresado mucho personal de Carabineros, entran y sale personal de Carabineros a esta hora del Estadio Monumental. Está el presidente Aníbal Mosa en este recinto deportivo, obviamente comandando esta reunión extraordinaria o citación urgente de dirigentes de blanco y negro para analizar este momento que vive el cuadro popular. Ya que lo mencionaba Cristian Arcos, la imagen de la transmisión televisiva o una de las señales televisivas es bien elocuente cuando me parece que es Lucas Cepeda, se entera a través de estos delincuentes que vienen entrando, que habían 2 personas muertas, y hace como un gesto de reacción. O sea, él ahí aparentemente se entera de la gravedad de los hechos que habían ocurrido. Sí, y probablemente pensaba en lo que iba a venir, ¿no? Lo que eso iba a significar. La primera reacción evidentemente es un impacto también, ¿no? Justo lo estamos viendo ahí en tele. La primera reacción es un impacto, y la primera reacción evidentemente es la que tendría probablemente cualquier persona, ¿no? Y a partir de ahí me parece que hay un momento, ¿no? de Esteban Pavés es el que le explica al árbitro. Sí, le cuenta, le dice que lo que había pasado. Claro, pero eso es una cosa, y después viene la invasión a la cancha, ¿no? Me parece que hay asuntos distintos. Bueno, seguimos en contacto, Cristian. Déjame interrumpir con un testimonio y con un contacto que hasta ahora puede sumar elementos de análisis en este viernes difícil con los tenores de ADN. Porque claro, está la situación que vive habitualmente desde hace ya muchos años el vecindario del Estadio Monumental. Y para eso, en la línea, concejala de Macul, gracias por este tiempo con ADN. Margarita Figueroa, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por contactarme. Sin duda es un momento súper doloroso. Así es que he tenido muchos llamados de vecinos. Quizás tengo harto que aportar al respecto. Margarita, lo primero, ¿los vecinos tienen miedo de denunciar? ¿Cómo se canaliza ese miedo, esa complejidad que para ellos significa vivir ahí al lado del Estadio Colo-Colo? Sí, mira, más que miedo, yo creo que están un poquito desilusionados, porque estas externalidades que ocurren afuera del estadio, porque comprendiendo que blanco y negro eso es privado, ellos no se hacen cargo de las externalidades que ocurren fuera del estadio. Por tanto, los vecinos vienen sufriendo esto hace mucho tiempo. Y más que miedo a denunciar, yo creo que ellos están, como te mencioné, un poquito desilusionados porque se ven poco avance en relación a las demandas que ellos han realizado por las ocurrencias que están constantemente pasando ahí en el sector. ¿Esas demandas cuáles son? Estas peleas que se provocan afuera, Carabineros cuando reprime a los hinchas, arrancan por sus casas, entonces son directamente perjudicados por todas estas externalidades. Estacionamientos, se ponen afuera de sus casas. Sin duda una problemática que viene hace muchos años y no han visto solución y mejora en esos avances. Usted, concejala, me imagino lo habrán comentado en el Consejo Municipal, ¿creen que, por ejemplo,
sería bueno volver en algún instante a lo que ocurrió, me recuerdo, en el partido frente a Boca Juniors, donde hubo, creo que fueron al menos 3 anillos de seguridad, y esos anillos de seguridad impedían que cualquier persona que no tuviera entrada pudiera acercarse al estadio. Tampoco podían avanzar los autos. Es cierto que era un perímetro bastante grande el que entre comillas, que se acordonó, pero me dio la impresión que es como debería ser como el estándar para los partidos de Colo-Colo por lo que implican, ¿no? ¿Cuál es la opinión de ustedes como vecinos? Sin duda, sí. Se debe ampliar el perímetro de cierre, porque eso es lo que la gente solicita. Esa es una de las mayores demandas en el caso de estos eventos masivos, partidos de alto riesgo, que se les menciona partidos de alto riesgo, y otros eventos que está ejecutando también el Estadio Monumental que no tienen que ver con temas deportivos. Entonces, esa sería una gran solución para iniciar, digo yo, a dar las siguientes soluciones, porque en realidad las demandas son muchas en torno a estas actividades masivas que se provocan en el estadio y que ocurren en alrededor del estadio. Y ya que Blanco y Negro es una entidad privada que no se hace cargo de lo que ocurre de la reja para afuera, ¿la municipalidad sí lo ha hecho? Yo creo que la municipalidad también está al debe con eso. Creo que deben existir más propuestas, quizá políticas públicas en torno a la seguridad. Creo que debe haber algo más instalado. Yo he insistido bastante en eso. No se me ha hecho llegar todavía la información de cuál es el protocolo que está usando el municipio en razón de las actividades masivas del estadio, a propósito de la demanda de los vecinos. Sin duda creo que la municipalidad tiene que aumentar también la seguridad en el sector, en conjunto con Carabineros, por supuesto, porque las atribuciones de los inspectores municipales también son mínimas. Uh-huh. Concejala Figueroa, ¿tiene previsto reunirse con vecinos? ¿Tuvo en las últimas horas la posibilidad de tomar contacto con el alcalde Eduardo Espinosa, que además es exfutbolista? Algo debe entender del tema. Sí, yo no he hablado con el alcalde hasta el minuto todavía, sí con los vecinos, porque creo que primero debemos recoger la opinión de los vecinos, primeramente porque son los principales perjudicados. Después vamos a ver con el alcalde el próximo martes en Consejo Municipal, vamos a ver varios temas. Sin duda creo principalmente que el alcalde debe ser parte de la querella que se pudiera realizar para buscar las responsabilidades de lo que ocurrió ayer, principalmente. Uh-huh. Hoy día tenemos agendada una reunión con vecinos y junto también con la diputada Alejandra Plasencia, que ha estado constantemente buscando soluciones al respecto, pero que también han sido más lentas de poder conseguir, digamos, y ahí vamos a estar. Pues siempre nuestro compromiso es buscar primero la opción de los vecinos y vecinas, las opiniones de ellos, qué es lo que necesitan. Claro, porque después veremos con el alcalde qué es lo que el alcalde va a hacer. Hasta ahora vi un comunicado muy simple, pero no en profundidad, que es lo que a mí me gustaría que se visualizaran los vecinos en este minuto. Claro, porque por un lado está el centro comercial grande, por el otro lado está la Villa Santa Elena, si no me falla la memoria, que es un barrio bien tradicional. ¿Y qué es lo que le comentan los vecinos? ¿Cuáles son las problemáticas más difíciles que tienen? Me imagino que a lo mejor mucho alcohol, mucha droga, incivilidades, como dicen ahora. Claro, exactamente, esas cosas también perjudican bastante porque, bueno, el sector, si tú lo conoces, hay varios parques, plazas que se deterioran, o sea, entran en un mejoramiento y al tiempo ya están deteriorados, producto de también este mal uso que se les da a las plazas, y finalmente los vecinos, que son quienes viven en el sector, no las pueden usar. Entonces, porque son tomadas por los hinchas o por la gente cuando vienen a estos eventos masivos y todo eso. Entonces, creo que aquí es fundamental todos los involucrados en hacer una mesa de trabajo, conversar, buscar soluciones, inclusive los hinchas. Yo creo que aquí también hay que hacer un llamado a la responsabilidad de los hinchas, el autocuidado es súper importante. Acá no se puede volver a repetir, porque ya ha pasado en otras ocasiones. O sea, convengamos que no es la primera vez que ocurren fallecimientos en las afueras del Estadio Monumental. Sí. Entonces también hay que llamar a los hinchas a que sean responsables del autocuidado y que estas cosas no pueden volver a ocurrir fuera del estadio. Concejala, por último, ¿usted vive por ahí cerca del estadio, es vecina?
Sí, yo vivo más acá, como casi en Rodrigo de Araya, pero de todas maneras uno está siempre por toda la comuna y sabe perfectamente todo lo que va ocurriendo, y todo los llamados de los vecinos también me sirven para ir también enterándome de las cosas que están ocurriendo en el minuto. O sea, ayer estaba en una reunión y los vecinos empezaron a llamar y a decir todo lo que estaba ocurriendo allá. Entonces, eso para mí igual me facilita el acceso a la información para poder también tomar acción en razón de eso. Margarita Figueroa, concejala de Macul, muchas gracias por estos minutos para conversar con ADN. Muchas gracias, y por supuesto quiero sumarme a las condolencias a la familia. Creo que aquí hay 2 familias muy afectadas por lo ocurrido de ayer, pero sin duda hoy día ellos merecen todo el apoyo posible para poder salir adelante de este tremendo dolor que los embarga y que va a seguir por mucho tiempo más. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Clásico es ver el superclásico, vamos a ver cuándo se juega, quedan pendientes muchas situaciones, qué va a pasar con Colo-Colo en la Copa Libertadores, qué determinaciones tomará Conmebol, pero bueno, con el clásico asado Doña Carne, usted por lo menos se asegura, lomo liso a solo 10.998 pesos. Sí, escuchó bien, lomo liso a 10.998 pesos, la sobrecostilla a 7.998 y el costillar americano a 5.498. Juega siempre en tu parrilla con las grandes ofertas de Doña Carne y doñacarne.cl. Llegan muchos mensajes que estamos canalizando a esta hora en el trabajo de producción del equipo en el 85 21 23 60. Y hay muchas cosas para este día gris del fútbol. Ayer fue una noche negra y es un día gris a lo que estamos hablando y recordando. Ya han cambiado tantas cosas hoy, que quiero dar un ejemplo de eso. Nos escribe Miguel, oyente de los Tenores, y nos dice: mi hijo entrena balonmano en el sector ahí cerquita de Vicuña Maquena con Quilín. ¿Ya? Nos dijeron en la mañana que esa actividad hoy está suspendida por temor, que no hay entrenamiento de balonmano en esa zona que es cercana al Estadio Monumental. Vale decir, había programada una práctica de deporte de balonmano y esa actividad queda absolutamente suspendida hasta nuevo aviso. Si me permiten, quiero hablar por todos los que siempre lo han pasado mal en el Estadio Monumental. Por toda esa gente que ha sido agredida, apedreada, asaltada, escupida, humillada. Hablar por esas familias que muchas veces con harto esfuerzo llevan a sus hijos pequeños al estadio y deben soportar los malos tratos, el olor a marihuana y la prepotencia de barristas violentos, siempre drogados o alcoholizados. Estoy de acuerdo que nunca caben y tampoco son justas las generalizaciones, pero lo de anoche nos duele en el alma y a mí por lo menos me da mucho miedo y me da mucha pena. Somos muchos los que lo hemos pasado mal en ese estadio por el simple hecho de que nos gusta el fútbol y no abrazamos los colores del equipo más popular del país. Hoy es el pueblo colocolino el que está de duelo por la muerte de 2 de sus hinchas, una muerte que nos obliga a exigir justicia y reparación. Y decía yo que los sentimientos en estos momentos tan amargos son de miedo, de impotencia y de una profunda tristeza. Y cuando eso nos pasa, ¿qué más hacemos? ¿A quién culpamos ahora? ¿Cuánto más vamos a aguantar viendo cómo matan al fútbol y nos hacemos tanto daño como sociedad? A las autoridades y a los responsables de la seguridad y del fútbol hay que pedirles de una vez por todas acciones reales y efectivas. Y los que estamos en este panel, con mis compañeros de ADN, los que llevamos décadas hablando de lo mismo, ¿cómo seguimos? ¿Cómo lo hacemos para volver a transmitir la emoción de una jugada, de un gol, de un triunfo de un equipo chileno? Cuesta y cuesta mucho. Y cuando el miedo y la pena nos asedian, no nos queda, creo yo, más que aferrarnos a los grandes, a los viejos que ya no están, a los que abrieron el camino y tuvieron palabras sabias y lúcidas en momentos de irracionalidad como el que aún nos conmociona. Julio Martínez, columna Bajo la Marquesina, 4 de diciembre de 1990. Fue al fútbol con su ilusión tempranera. Ese muchacho que llegó a Pedreros con una bandera de unión lo hizo animado del espíritu que embarga a los que aún creen en la espiritualidad, los valores que se respetan y las quimeras que suelen cristalizarse. Jamás pensó que esa tarde iba a quedar herido de muerte. Se llamaba Danilo Rodríguez Navarrete y falleció una semana después víctima de una agresión transformada en golpiza. ¿Por qué?, se pregunta Julio Martínez. Había ganado su equipo, volvía a casa victorioso,
feliz con su triunfo y su bandera. Y ese fue su pecado, porque las sordas dicen otra cosa, y quienes lanzan la piedra corren, se escabullen o esconden la mano. ¿Quién responde por ese asesinato a la salida de un campo deportivo? Nadie. Es el acto vandálico y canallesco de los que proceden al conjuro de una pasión malentendida, en complicidad masiva, cobardemente. Ni siquiera puede apelarse al castigo de la conciencia porque ese llamado no lo sienten. La irracionalidad desconoce toda norma de convivencia. No son hinchas, adeptos, ni siquiera recalcitrantes, simplemente delincuentes. Y frente al desborde que daña, hiere y agrede, solo cabe la acción policial o aceptar lisa y llanamente que a veces el hombre desea subirse a una colina y contemplar desde allí el ocaso de una civilización. ¿Quién mató a ese joven que regresaba enarbolando una bandera en tarde alegre y regocijante para su alma emocionada? Lo asesinó el mundo actual, la sociedad en que participamos, la manada rugiente que se convierte en horda y el desahogo propio de los miserables. Lo dijo Julio Martínez hace 35 años. Yo no lo conocía a Danilo Rodríguez, pero teníamos la misma edad. Fui ese día al estadio y nunca, pero nunca, olvidé la imagen de su funeral en la capilla del cementerio general, con sus compañeras y compañeros y compañeras del colegio, con sus uniformes, escoltando ese ataúd donde había una camiseta de Unión sobre el féretro. Va hoy mi recuerdo a su familia. Y así como lo dijo Julio Martínez, nosotros lo venimos diciendo hace tanto tiempo. Y llegó el momento de que todos asumamos que somos responsables. Yo al menos creo que desde los medios de comunicación siempre se puede hacer algo más para educar, para entregar valores. Y si eso no alcanza, quiere decir que en algo también nosotros hemos fallado. Si seguimos en la lógica de apuntarnos unos con otros, si una vez más las investigaciones no llegan a nada, si nadie asume la responsabilidad por la muerte de esos 2 jóvenes hinchas de Colo-Colo, mejor bajemos la cortina. El fútbol chileno lleva décadas caminando de la mano del delito, la corrupción y la indecencia. Recomiendo el libro de Alberto Arellano, ¿De quién es Chile?, y entenderán cómo el fútbol, en el caso de ese libro, por supuesto Colo-Colo, está amenazado por arriba y por abajo. Se lo quieren cargar. Y ahora lo que corresponde es que la justicia investigue y las autoridades actúen. Lo dijo JM hace 35 años y sabemos que el archivo no muerde. También sabemos que el fútbol chileno está gravemente herido y agoniza. Milan tenía 12 años y era la primera vez que iba al estadio. Bárbara tenía 18 y amaba a su Colo-Colo. Yo no logro entender por qué pasan estas cosas. ¿Cómo se festeja ahora el centenario del equipo más popular de Chile con esta mancha de dolor y muerte? A las familias de Milan y Bárbara, vaya toda nuestra solidaridad y condolencias más sinceras. Cuesta seguir así. A mí no me quedan más palabras. Todo está en juego. Estás en ADN Deportes con los tenores. 91.7. La pasión que llevas dentro. Siguen los lujos. Siguen los tenores en ADN Deportes. La pasión que llevas dentro. 3 de la tarde, 6 minutos. Hay mucha información. Seguimos contigo, Rocío Ayala. ¿Qué tal? Tenores, nosotros estamos acá con Iván Zamorano, cortito porque está con poco tiempo. Agradecemos mucho, ¿no?, su deferencia de conversar con nosotros. Iván, lo sucedió ayer, yo sé que es muy difícil expresarlo, pero quiero saber cuáles son tus pensamientos después de lo que ocurrió y con un superclásico que no sabemos si se va a disputar. Sí, hay mucha pena, es lamentable que ocurran este tipo de situaciones. O sea, aquí el fútbol pasa a segundo plano, aquí hay familias que están sufriendo. El hincha del fútbol está sufriendo, sobre todo el hincha Colo-Colo. Entonces, siempre lo que puedo decir es que ojalá no se vuelva a repetir nunca más lo que
lo que ha ocurrido ayer. Ojalá que hoy día de una vez por todas las autoridades tomen las medidas de seguridad que corresponden para este tipo de actividades y que no vuelva a ocurrir nunca más, porque muchas veces cuando pasan cosas de esta naturaleza salen hablando los mismos de siempre, que estadio seguro, que acá, que no va a volver a ocurrir, pero vuelven a ocurrir las cosas. Entonces ojalá, Dios quiera, que no vuelva a ocurrir nunca más, de verdad. Y un abrazo enorme a las dos familias de las chicas que perdieron la vida ayer. Iván, agradecerte. Y tú como exjugador me imagino que sabes lo difícil que es estar en el camarín, por lo tanto, como futbolista, ¿es muy difícil salir a la cancha el domingo? Es complicadísimo, es muy, muy, muy complicado. Pero también pienso también en el hincha también que quiere ver a sus equipos y bueno, pero para el jugador de fútbol debe ser complicadísimo poder jugar el domingo, sobre todo para el jugador de Colo-Colo que lo vivió en carne propia el día de ayer, así que vamos a ver cómo sigue esto. Lo más importante de todo, que hoy día, como te digo, yo creo que el mensaje es para la familia de las chicas que perdieron la vida y les mando muchas bendiciones para las dos. Así que gracias. Gracias, Iván. Ahí estaba entonces a la pasada Bam Bam y Dan Zamorano, compañeros muy pero muy afectados por lo ocurrido. Gracias, Rocío. Cuando se nos informa también que se anuncia una pronta convocatoria a la prensa, citación a los medios de comunicación de parte del ministro de Seguridad, Luis Cordero, presumiblemente para entregar información con respecto a la realización o no del superclásico del fútbol chileno. Porque aquí una cosa es suspender el clásico y otra cosa es qué pasa con la fecha, Cristian Arcos. Tal cual. Ayer hubo mucha información que estaba circulando. Uno ha podido averiguar también algunas cosas. Y es una buena pregunta, ¿no? Respecto a qué opinamos si se debería jugar o no el superclásico. Había una posición muy amplia de que no se jugara. Entendemos que desde el gobierno, desde el Ejecutivo, se ha intentado dar una señal de que se juegue, que la señal sea que se juegue, pero está difícil. Porque también hay algunos criterios técnicos, ¿no? Que no se pueden soslayar. Está difícil. Ahora, otra cosa es el surgimiento y aparición de muchas voces que uno nunca las ha visto relacionadas con el fútbol, ahora metidas en el fútbol. Pero eso va a ocurrir siempre, sobre todo en año electoral. Pero sí, hay que estar atento a eso porque, como decíamos, la señal que se intentaba era darle, no digo normalidad porque no va a ser normal, pero era darle regularidad, era darle continuidad. Uno podrá estar de acuerdo o no, pero esa es la señal que se intentaba establecer. Pero hay criterios técnicos que complejizarían aquella decisión. Rocío, ¿en qué contexto? ¿Cómo pillaste a Iván Zamorano? Lo que ustedes recién mencionan de este mensaje, ¿no? De tratar de que se juegue, ¿no? El superclásico es en este mismo contexto, porque Iván Zamorano en una actividad de unidad, ¿no? Con Marcelo Salas acá en TNT Sports, yo me encuentro justo en las puertas del canal de la señal oficial, buscaban hacer un programa que de hecho veremos si se estrena en definitiva hoy día, con respecto a lo que ustedes hablan del superclásico, de las historias que vivieron ambas estrellas, uno en Colo-Colo, el otro Universidad de Chile, ambos en la selección chilena. Entonces, en ese contexto pudimos conversar con Iván Zamorano. Obviamente, ambos estaban muy afectados y ahí Bam Bam se toma unos minutos para atendernos y conversar sobre la actualidad, más allá de que ellos compartieron muchas anécdotas y más que nada analizaron futbolísticamente lo que podría ser este superclásico, que hasta ahora, habrá que ver qué pasa con esta vocería que ustedes anuncian, pero en Universidad de Chile, tenores, hoy, a diferencia de lo que contaba Tomate, se entrenó en la mañana. De hecho, ya hay probable equipo si es que el partido se disputara, que es el mismo frente a Estudiantes de La Plata, una Universidad de Chile que hasta ahora ha mantenido el silencio en cuanto a lo que es la seguridad, porque están esperando a ver si es que le piden medidas extras. Ellos ya presentaron su cuaderno de cargos de partido con 4 anillos de seguridad. También les presentaron, ¿no?, la idea de tener estos 150 guardias tácticos, que era lo que se le pedía en un inicio, más allá de adelantar el partido, que eso ya sabíamos se había oficializado hace algunos días, de las 6 de la tarde a las 4 de la tarde, para que terminara con luz de día. Entonces, en la Universidad de Chile estaban aguardando qué otras medidas extras les podían pedir para que el superclásico se pudiese jugar, pero obviamente esperando lo que pudiesen decir en Carabineros, que son quizás hasta ahora los que se ven con menos optimismo para que se dispute el partido. De todas maneras, tenores, obviamente yo les estoy hablando casi de algo mundano, ¿no?, de fútbol, pero igual pegó fuerte todo esto que ustedes han señalado largamente, que hayan 2 personas, 2 niños fallecidos que hayan ido a ver a su equipo y que en definitiva no pudiesen volver a casa porque terminan muertos.
juntos. Y esto es un signo también de unidad, lo que vamos a escuchar, porque Gustavo Álvarez, el técnico de la U, quiere mandar un mensaje a nombre de la institución sobre aquello que pasó anoche, que obviamente esta desgracia no deja ajeno más allá del color de la camiseta. La U también en la previa a este superclásico se hace presente con este mensaje a través de su entrenador. Hoy es un día muy triste, un momento muy triste e irreparable para la familia, para los seres queridos y para el Club Colo-Colo, producto del fallecimiento de 2 jóvenes en el día de ayer. La tristeza es tan grande que no distingue colores. Hablo en mi nombre, el de cuerpo técnico, plantel y toda Universidad de Chile. Nuestras más profundas condolencias a su familia, seres queridos y a Colo-Colo como institución. Una declaración, Rodrigo Hernández, que confirma todo lo que hemos dicho de Gustavo Álvarez, me parece. Sí, un entrenador con mucha altura, ¿no? Y que lo pone, creo que en una estatura importante. Él podría perfectamente haber soslayado cualquier intervención y lo hace, creo que desde la cabeza y el corazón también, ¿eh? Lo noto muy genuino y se agradece en momentos difíciles que alguien pueda, digamos, separar las aguas y poner las cosas en contexto, dando una señal que yo creo que a no pocas generaciones les llega. Fíjate, este mensaje yo creo que penetra, pero tal vez uno esperaría que penetre en todos y no sé si va a ocurrir, digamos, pero en el futbolero de raza, creo que va a ser muy bien recibido y qué bueno que haya existido. Esperando por esa declaración oficial desde el Ministerio de Seguridad, se nos anticipa que en los próximos minutos deberá estar hablando el ministro Luis Cordero. Todo indica, todo apunta que lo sensato, Danilo Díaz, es que el clásico, al menos del domingo en el Nacional, no se juegue, ¿no? Mira, es bien delgada esa línea, la estaba comentando con la gente, porque, a ver, hay una línea muy delgada, que quedamos en manos de los delincuentes. Ellos definen cuándo se juega y cuándo no se juega. Ellos son los que le marcan el territorio a la sociedad. Pero acá lo está resolviendo la autoridad. No, pero es que vamos al tema más profundo. Entonces, es una línea muy delgada, porque también hay un tema de pragmatismo que plantea Carabineros en orden a que si ese día son los funerales de las 2 personas fallecidas, es posible que eso vaya a generar a ver, ¿hay movimiento, muchachos, no? Es posible que eso vaya a generar incidentes graves, encontrones, porque son 50.000 personas prácticamente las que van al Estadio Nacional. Claro. Los hinchas de Universidad de Chile se van a desplazar desde los distintos puntos de Santiago y lo más probable es que se van a tener que encontrar, casi por definición, con los hinchas de Colo-Colo que querrán acompañar a los funerales de estos niños. De este niño y de esta joven. Habrá que ver también también esperar qué es lo que dicen la familia, si quieren un funeral privado, porque también ellos podrían decir, ¿sabe qué? Queremos un funeral privado para nosotros, para la familia, o va a ser un funeral abierto. Entonces, es todo eso lo que está ahí en la mesa. Pero Carabineros hace rato que no quiere que se jueguen prácticamente los partidos. Ese es un tema. A Carabineros le gustó mucho después del estallido social y sobre todo en la pandemia el escenario de, primero, sin público visitante y segundo, con la menor cantidad de público posible. Ese es otro tema. Sí. Ayer marcaba mucho, perdona Danilo, el Tigre marcaba mucho la transmisión, la venta de entradas. La capacidad actual del Estadio Monumental está para albergar un partido de más de 30.000 personas, ¿no? Por las condiciones que tiene un estadio que, me recuerdo para la Copa América del 2015, cuando hicimos Brasil-Colombia, los colegas extranjeros estaban sorprendidos de la cantidad de reja y alambre de púa que tenía el estadio. Claro. Yo compré entrada ahí, en ese momento y no se veía nada. Para los partidos de la selección. Sí, claro. Hay una cosa donde uno al comienzo, Carlos Tenores, uno suele bromear con esto, pero en los últimos partidos de Colo-Colo con esta capacidad en el estadio, uno dice, ojalá que no tiemble. De verdad. Porque ayer las escalinatas en Cordillera y Océano estaban repletas, estaban abarrotadas. Ni pensar que alguien en el desarrollo del partido quiera ir al baño o a comprar una bebida. No hay cómo salir, o sea, también hay que ver... Ojo que en Cordillera los puestos estaban cerrados, ¿eh? Sí. Es que habíamos tenido el testimonio de un auditorio el otro día. Exacto, en el partido anterior. Lo que dicen ustedes es que el problema del Estadio Monumental, hay un aforo determinado, pero como la gente que va a Cordillera y la gente que va a Océano
De la mitad para abajo. Se tiene que comer los lienzos. Se tiene que comer los lienzos. Eso te limita por lo menos 1.200 personas. Entonces la gente se pone en la escalera. La gente trata de acomodarse. Un colega que me pidió reserva de su nombre, lo mencionábamos ayer durante el partido, dijo, me voy en medio del partido para quedar la escoba. Y después me llegué a la casa, me dice, acabo de llegar a la casa, vengo escuchando la radio, quedó la escoba. Pero es que se preveía, ¿eh? Había que ser un poco futbolero. Pero estando en cuando se empezaron a retirar los bombos, ya fue la señal inequívoca de que algo venía. Pero esto fue en el primer tiempo. Bueno. Esto fue en el primer tiempo y él me decía en Océano, no veo nada. Bueno, además, ¿no? No veo nada. Habíamos citado una portada de la segunda de esta edición de día viernes. Hay una declaración hasta ahora de la delegación presidencial, Víctor Cruces. Comunicado que señala ante diferentes informaciones que se han difundido respecto a la organización del partido por la Copa Libertadores. Señala que hubo una reunión el día jueves 3 de abril, donde hubo una coordinación entre Estadio Seguro, Carabineros, Blanco y Negro y la Dirección de Transporte Público, estableciéndose las medidas obligatorias para organizar el evento, como instalación de rejas perimetrales, reporte de venta de entradas, refuerzo de seguridad privada, 460 guardias, disposición de 64 detectores de metales, mesas de revisión, así como la determinación de los elementos de animación autorizados y además todos aquellos consignados en la ley. Además, los últimos 2 puntos señalan, con los acuerdos previamente adquiridos y tras una semana de sucesivas coordinaciones operativas, se emite la resolución formal que autoriza el evento como parte del proceso establecido. El equipo de la Delegación Presidencial Regional, durante el proceso de supervisión en terreno del evento, detectó múltiples incumplimientos normativos, por lo que la institución hará uso de su facultad para instruir un proceso sancionatorio al club organizador. Esto en respuesta al titular de la segunda. Claro. La portada de la segunda de hoy, entonces viene esa aclaración desde la delegación presidencial. Están esperando precisamente ese pronunciamiento del ministro Cordero allá en la NFP. Eduardo Figueroa, muy buenas tardes. Sí, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes, tenores. Están a la espera de eso. La NFP, la postura desde anoche y hoy día durante la mañana es que se juegue la fecha, obviamente, y se juegue el Superclásico. Esa es la postura de la NFP. Están a la espera, sí, de la resolución de la autoridad política, están atentos a lo que diga el ministro de Seguridad, Luis Cordero, la información que se me entrega por parte de NFP y que, hay que decirlo, ellos están esperando tras esta reunión entre Carabineros y el Ministerio de Seguridad. Dice, el Carabineros no quiere que se juegue, el gobierno sí quiere que se juegue como una señal de normalidad. La NFP espera cuál es la resolución respecto al Superclásico, pende de un hilo, el partido está complicado que se pueda jugar y están atentos acá a lo que resuelva y van a acatar lo que resuelva la autoridad política. A propósito de eso, anoche salió un comunicado de la NFP muy rápido de los incidentes y rechazándolos y por supuesto donde emplazaba a las autoridades a autorizar y que sea pronto ley el tema del Registro Nacional de Hinchas. Esto no cayó bien en el gobierno. Y hoy día el presidente Boric habló sobre este tema, lo sucedió anoche y esto fue lo que dijo. Como saben, ayer le pedimos la renuncia a la encargada de Estadio Seguro, Pamela Venegas, y estamos tomando todos los procedimientos para establecer las responsabilidades que correspondan. No podemos dejar que la violencia se tome el fútbol, esto no se puede normalizar. Ya. Ahí está entonces. Sí, no, siga usted, no, Eduardo. Yo quería preguntarle por Pablo Milad. ¿Qué sabe del presidente de la NFP? Entendíamos fuera de Chile. Eso le iba a contar, que Pablo Milad está en Colombia, está trasladándose, él estaba en Cartagena de India acompañando a la Sub-17, tiene que salir de Cartagena de India, hacer un vuelo hasta Bogotá, hacer una escala ahí y de ahí recién tomar el vuelo hacia Santiago. No hay certeza todavía a la hora que pueda llegar el presidente de la NFP, del fútbol chileno. Se habla que muy tarde en la noche, que en la madrugada, pero se está a la espera de la llegada. Igual ha estado en contacto con los clubes, sondeando el terreno respecto a esta fecha. La fecha se va a mantener, tanto en todas las divisiones del fútbol chileno, pero es el partido que está en Ascuas, es el Superclásico que en los próximos minutos seguramente el ministro Luis Cordero va a anunciar respecto al partido. Un dato y para tener en cuenta, porque sabemos que la violencia tiene sobrepasada al fútbol, es un tema que ya nos tiene hasta arriba y ayer hubo 2 muertos y no queremos que vuelva a pasar. Pero cuando se habla de los elementos de animación, ¿con quién Carabineros se coordina para esos elementos de animación? Con los líderes de las barras. Sí.
Claro. Y ahí ya partimos mal. Sí. Claro, porque es un reconocimiento y de Carabineros les da una identidad, los reconoce, les otorga un rol. Y en la NFP están tan perdidos, pero tan perdidos, el comunicado anoche y el pencazo que les pegue el ministro Cordero cuando los trata de oportunistas. Ya los había tratado de oportunistas los tenores, pero el ministro Cordero los trata de oportunistas después, porque la postura que nosotros sabemos que está pasando hoy día en el gobierno en este momento es que ellos están esperando el informe de Carabineros. No es que quieran jugar como creen en la NFP. Están esperando el informe de Carabineros porque la situación es muy grave. Y eso demuestra la disociación de la NFP y lo que discutíamos anoche. Su nulo vínculo con la autoridad política, su nulo vínculo con el Estado. Yo le hago un llamado, no sé, no quiero hacer una llamada, me parece, es ordinaria esa expresión. Es torrante, me carga esa expresión de que quiero hacer un llamado. No, nada que ver. Yo creo, a esta altura, pero bueno, mienten en los comunicados después. Yo creo que el señor Núñez, Alberto Núñez, dirigente de Cobreloa que vive en Antofagasta, que no viene nunca a la NFP, renuncie. Que Andrés Alvarado, que es un hombre genuinamente del fútbol, que lleva una vida trabajando en el fútbol, trabajó en la Universidad Católica como dirigente, formando jugadores, salvando cabros para que esos cabros pudieran ser futbolistas profesionales, está en este directorio, que renuncie. El sobrino de Jorge Sánchez, no me sé ni el apellido, que es dirigente, supuestamente dirigente de Antofagasta, no sé si conoce la portada, tengo duda. Jorge Aguilar. Si conoce la calle Osa, no sé, el que vive en Perú, que también renuncie. Y Jorge Aguilar, que es Vinagre, quien respeto muchísimo, gran abogado, me parece un gran tipo, que Jorge Aguilar se mantenga en su cargo de presidente del Comité Organizador Local del Mundial Sub-20, me parece, claro, y renuncie. En la medida que todos renuncien, se podrá adelantar el proceso eleccionario, como ocurrió con el caso a Moreno, a quien a Moreno por mucho menos le dieron un golpe. Oiga, ¿y en Colo-Colo tendría que renunciar alguien o no? Ayer debutaba el gerente de operaciones, ¿no? Ayer, pues. Y la famosa pelea entre Cortés y Moza surgió por la elección del jefe de operaciones y seguridad. O sea, ahí empezó, claro. Claro, lo que pasa es que los incidentes de ayer, como tú decías, hay que separarlos, ¿no? Acá hay dos dimensiones. Uno, lo ocurrido afuera, que es lo más grave, y otra cosa es lo que pasó adentro y donde uno podría atribuirle, y hay que atribuirle responsabilidad también al equipo organizador. Lo más feroz, lo más grave, obviamente es lo de afuera, ¿no? La versión de Moza es que en todo caso el gerente de operaciones o el jefe de seguridad todavía no entraba. Que estaba como una fase de acomodo, ¿eh? Estaba recién llegado. Sí, y puede ser, si tampoco se trata de esos descabezamientos. Claro, por ejemplo, acá, Cristian, alguien tomó la decisión, yo no me quiero casar con la cifra, pero yo recuerdo ahora, leyendo el dato de que hubo 460 guardias, apelo a mi memoria y recuerdo que para el partido con Boca hubo 600. El dato lo tengo en la cabeza, me puedo equivocar. Pero lo más importante del partido con Boca, lo que tú dices, Rodrigo. Los anillos de seguridad. 3 anillos de seguridad. Ahora, la muerte de estos jóvenes ocurre en el primer anillo, porque el sitio del suceso está en Benito Rebolledo. Pero prácticamente en el estadio. Bueno. Si ayer no había anillos de seguridad potentes. Está bien. Cuando tú vienes y vas por maratón. Pero la iluminación además es lamentable. O sea, perdóname la comparación porque son realidades muy distintas y es primer mundo. Pero uno que ha tenido de pronto la suerte de viajar e ir a espectáculos nocturnos, digamos, de fútbol, tenis y en otros países, oye, hay generadores, hay unos focos que te transforman la luz de día. Acá no se ve nada. Entonces yo digo después, y acá no sé, hay una investigación en curso y no voy a exculpar en ningún caso el procedimiento de Carabineros. Pero todo se desarrolla en un ambiente muy lúgubre, con luz cálida, en fin. O sea, no están las condiciones tampoco para un procedimiento adecuado. Rodrigo, perdona, ¿son frases de buena crianza lo que tenía que hacer o se puede interpretar o se puede leer entre líneas en la declaración del presidente de FIFA, Gianni Infantino, a propósito de lo ocurrido ayer en el Monumental, Cristian? No, yo creo que aquí tanto FIFA como Conmebol de verdad están tocando teclas muy lejanas, digamos, ¿no? Porque había estado Milad en un congreso Conmebol, ¿no? Sí, pero te puedo dar un dato así de paréntesis. Un funcionario colega que trabaja en la FIFA, no chileno, me han escrito en algunas oportunidades por distintas razones del fútbol local, me escribió hoy día en la mañana temprano
preguntando qué había pasado, cómo era la situación. Ofrecía su pésame, su condolencia por todo lo que había pasado, pero hacía preguntas. O sea, en Zurich, para que haya reaccionado el presidente de la FIFA. Que hay un Mundial Sub-20, acordémonos de eso. Claro. Es muy potente. Exacto, hay es un muy Mundial potente. Yo para allá iba. Acá hay un tema de que Chile va a organizar un Mundial Sub-20 aquí a la vuelta de la rueda, ¿no? Entonces, claro, son realidades distintas y convocatorias distintas y todo, pero esta imagen sale para todos lados, esta imagen salió para todos los lugares, los castigos que vengan van a salir en todos lados, se van a conocer en todos lados, y aquí mismo, en este mismo país, en esta misma ciudad, es donde tú quieres organizar un mundial, vas a organizar un mundial Sub-20. Evidentemente la FIFA levanta, digamos, esa bandera. Ahora, desde la Conmebol a mí me parece bien particular la mirada de la Conmebol, ¿no? Porque la mirada de la Conmebol tiene una paleta de castigos bastante amplia, hay que ver qué es lo que pasa. Sí, es súper amplia. Puede ser... ¿Se puede acabar la Copa Libertadores para Colo-Colo? Es una de las posibilidades, se puede. Lo dice el reglamento. De hecho, el reglamento, esto es como cuando uno va a un restaurante y pone el escaneo, ¿no? Se te abre el menú. Código QR. Tú ponías el código QR de lo que pasó ayer y calza perfecto con lo que dice, al menos la letra. Pero la paleta es amplia. Hay que ser justos respecto a que la paleta es amplia. Ahora, la Conmebol hace eso y la Conmebol insistió en que el partido se jugara. Claro. Lo que me parece a mí que era una aberración. Eso es, o sea, Fortaleza aguantaba, Fortaleza no quería jugar. Claro, pero yo tengo mis dudas si el partido se debió haber jugado. Yo entiendo que con 40.000 personas en el estadio suspender el partido antes de que empezara podía haber sido, pero desde el criterio... Puede haber sido peor. Sí, puede haber sido peor. Sí. Desde el criterio, pero una vez que ocurre esto, aguantar 1 hora y media más intentando que el partido se jugara por parte de la Conmebol, a mí de verdad me parece demencial. Pero es inviable, además. Es Inviable. inviable porque tú tendrías que haber tenido todo un protocolo para que ello hubiese ocurrido. Primero, desde el desalojo de la gente, los carabineros tampoco se iban a poner a disposición de ese procedimiento para que el partido se jugara, porque los jugadores, digamos, los carabineros se replegaron porque sabían lo que venía, digamos. A la Conmebol no había ninguna posibilidad a la Conmebol de que el partido se reanudara. Se le murió un jugador en la cancha. Bueno, claro, exacto. Se le murió un jugador en la cancha. Ese antecedente es brutal. Y el presidente de la Conmebol, después de meses en el sorteo de la fase de grupo, abre su discurso. Recién ahí. Se hizo el turista durante meses. Dijo algo. Ojo que yo sé que no ha sido el principal tema hoy porque habrá tiempo para verlo, ¿no? Pero la sanción al Monumental. Hay que estar atento a la sanción a Colo-Colo. Partido sin público, mínimo. Al Monumental. Mínimo, no, a ver, en términos concretos hoy día, el mínimo para Colo-Colo y que la saca barata es perder el partido y jugar el resto sin público. Jugar el resto sin público. Claro. Ese es el desde. Exacto. Y en una semana se cumple el centenario de Colo-Colo. Pide pase Eduardo Figueroa, quiere entregar más información. Respecto a lo que están hablando, porque cuando uno va al reglamento y habla y dice ahí de cancelación de partido, inmediatamente el párrafo siguiente abajo habla de descalificación. Entonces, por eso que estamos hablando de ese castigo, que podría caerle a Colo-Colo. Cuando hay cancelación de partido, inmediatamente después el cuaderno de reglamento de la Copa Libertadores dice que puede venir una descalificación del equipo. Así es que por ello que estamos hablando de eso. El último antecedente, Eduardo, el último antecedente de un club sudamericano fue lo del gas pimienta, ¿no? Claro, donde la Conmebol castigó a Boca, lo descalificó de la Copa Libertadores por el tema del gas pimienta. Exactamente. Y a nivel de selecciones, lo de Colombia-Argentina, ¿no? En la Copa América del año pasado. Exactamente. Y además hay un detalle. Quedó muy mal después del sorteo de la Copa Domínguez con el fútbol brasileño. Y el que está pidiendo hoy día todos los castigos es la Confederación Brasileña de Fútbol. Es la CBF. Es la señal. Eduardo Figueroa, ¿algo más que aportar desde Quilín 5635? Eso, estamos a la espera acá de lo que pueda decir el gobierno y también de lo que va a resolver a NFP, que va a acatar claramente lo que diga la autoridad respecto al superclásico. Insisto, acá quieren que el partido se juegue. Vamos a ver definitivamente lo que se resuelve en las próximas horas y también esperando la situación de la llegada al país de Pablo Milán. Bueno, lo que sabemos y lo que se ha ido acreditando conforme avanzan las horas y desde anoche y hoy día en la mañana y mediodía, es que hay una, entre comillas, instrucción de Palacio, ¿no? De intentar dar una señal de normalidad y que se juegue. Que se juegue. Que los delincuentes no manden. Exactamente. Y el presidente Boric fue quien tomó esa determinación y la bajó, digamos, a los ministerios respectivos.
Ahora, eso no significa que Carabineros no entregue un informe negativo y sugiera no jugar. Claro, porque es muy distinto que el funeral sea mañana o el lunes a que sea el domingo. Que es un dato vinculante en este caso para la determinación. Ahora, hay un punto central. Si es que Carabineros dice o recomienda que no se juegue y la autoridad pretende a todo evento que se juegue, yo no sé si es que ahí, a menos que sea el presidente directamente, habría alguien, en este caso el ministro Cordero o quien sea, como autoridad política que sea capaz de poner, digamos, la fianza o poner la cara para una determinación así, con el riesgo implícito que hay. Porque si después se juega y pasa algo, ¿qué ocurre con la carrera política de esa persona? ¿Qué ocurre con su credibilidad? El problema es en los suburbios por de la cierto, ciudad. Pero si llega a suceder algo, ¿qué vamos a estar diciendo el lunes? ¿Qué va a ocurrir? Es una decisión difícil, súper difícil, pero de eso se trata este asunto. Bueno. Es que de eso se trata, porque yo comparto plenamente tu punto, totalmente, pero digo la vuelta de tuerca, de eso se trata, que las autoridades de todo tipo, han eludido las decisiones difíciles. Hemos evitado las decisiones difíciles. A lo mejor esta cosa se debió haber suspendido un buen rato, hace un par de años, un par de meses, porque lo que leía Carlos, que ocurrió en el Estadio Monumental, pasó hace 30 años. ¿No? Acá hemos eludido las decisiones difíciles, hemos eludido no es que se van a enojar esto, no es que va a quedar las cosas después, no es que se van a enojar, no es que me van a venir a tocar la bocina, no es que esto puede generar un problema. Sí, puede generar un problema, pero a veces, como decían en el campo, a veces es mejor ponerse colorado una vez que 10 veces rosado. Nos hemos puesto 500 veces rosado. 500 veces rosado. En algún momento, la decisión que sea, pero en algún momento hay que tomar alguna determinación difícil. Y si la determinación difícil en algún momento significa, ¿sabe qué? Este campeonato no se puede jugar, no se juega nomás. O sea, ya hemos evitado, eludido, que yo soy de la idea que se juegue, sí, es una opinión personal, ¿no? Que se juegue. Yo creo que se tiene que jugar el domingo, sí, es un riesgo gigante y creo que se tiene que jugar igual, ¿no? Creo que la señal es que se tiene que jugar y no por indiferencia, todo lo contrario. Pero lo que tú dices es muy cierto, ¿puede quedar las cosas? Absolutamente puede quedar, porque aquí la garantía y la certeza lamentablemente no la tenemos. Estamos hablando, decía Danilo, y es real, de anillos de seguridad, que vamos a tener que tener anillos de seguridad 25 cuadras en los estadios. O sea, de verdad, ¿de qué estamos hablando? Para ir al estadio tenemos que tener anillos de seguridad a kilómetros de los estadios, porque si no esta cuestión no funciona. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando de gente que va al estadio y no tiene un ticket? ¿Para qué vaya al estadio? A mí no se me ocurre en un cine si no tengo que entrar para ir al cine. No se me ocurre, a nadie se le ocurre, ¿no? Pero estamos de verdad... Claro, pero no por eso va a perder la vida tampoco. Entonces, al final es muy difícil hoy día aventurar juicios definitivos respecto a una cuestión yo hablo que está en plena investigación. Yo no hablo en términos generales. Yo lo primero que dije es que aquí fueron 2 personas al estadio y no volvieron a su casa, y eso no puede pasar. No puede pasar nunca más en este país. No puede pasar. El tema es que hace 30 años no podía pasar y volvió a pasar. Pero, por ejemplo, con la importancia del fútbol, volvió a pasar. ¿No es pensable tener una policía especialista en eventos deportivos o en eventos masivos? ¿Una especialización? Una unidad. Mira, el otro día te voy a decir algo. Mira, yo creo que es que no hemos quedado pegados, Danilo, déjame decir algo muy cortito. No hemos quedado pegados durante muchos años en el famoso debate de si el fútbol es una industria privada que tiene que asumir toda la responsabilidad y todos los costos, o si al tener un impacto social tan amplio, tan grande, tiene otra connotación que, digamos, podría significar de que todos estos esfuerzos sean una alianza, como dicen hoy día, público-privada. Yo creo que ese es el camino, pero nadie ha trabajado esa línea. Hay un dato. Y obviamente eso es perjudicial al final. Para mí, no voy a dar el nombre porque me dice que no es de su nombre, me lo ha dicho muchas veces. Uno de los periodistas más capos que hay en Chile, capos, que más ha investigado, que ha hecho libros, crónicas, etcétera, y que debe ser uno de los periodistas que ha tenido más contacto tanto con la PDI como con Carabineros. Y él me dice, mira, esto es una cuestión de voluntad política. Darle autorización, carta blanca, al OS9. Claro. 14, 15 carabineros OS9, que son los que desbaratan la banda. Y 40 también, Danilo. No, me decía, con 15 te lo resuelven en un año. Información del minuto, fuentes de ADN en la línea de ratificar lo que hace solo instantes nos informaba Eduardo Figueroa de la NFP. Confirman que la idea de Carabineros es suspender el domingo y sacar un informe para eso, repitiendo la experiencia de la Supercopa 2024.
para la Supercopa del 2024. Colo-Colo Huachipato se jugó con un informe negativo y se conocieron luego las consecuencias, ¿no?, de aquel partido. Indica esta fuente de ADN que al menos la posición de Carabineros es suspender el domingo y tener un informe que respalde esa decisión. A esta hora en la línea para conversar con los tenores de ADN, el excomisario Conmebol, Roger Bello, quien tuvo la responsabilidad de suspender el Boca River, aquel historiado partido del Gas Pimienta. ¿Cómo le va, Roger? Gracias por su gentileza con ADN. Muy buenas tardes, un cordial saludo a toda la audiencia de ADN para Chile. Y bueno, la verdad que un poco triste por lo ocurrido ayer, principalmente cuando hay vidas de por medio. Y la verdad que mis sentidos pésames a la familia de estas dos personas, porque deben estar pasando un mal momento desde anoche. Los que van a divertirse de repente no vuelven o vuelven con tristeza. Lamentable por los hechos sucedidos allá en Santiago. Roger, es una noticia que ha dado vuelta al mundo. ¿Y cómo lo impacta a usted? ¿Y qué conclusión o qué aprendizaje o qué experiencia tuvo usted de aquella decisión tan difícil como fue suspender un Boca River en Copa Libertadores? Bueno, esta clase de partidos siempre son difíciles de terminar con un buen final o un final feliz, como decimos nosotros, siendo que todos nosotros en nuestra época de comisario, y me imagino que ahora la misma política es que el partido que comienza, los partidos tienen que terminar. Lamentablemente ayer sucedieron algunos hechos pre-partido en los alrededores, aparentemente por la noticia que tengo, que eso hace que durante el partido, por las imágenes que mostraron, un pequeño grupo de hinchas invade la cancha y obviamente el árbitro ve la necesidad por los reglamentos y por lo que tiene las características, está contemplado en el código disciplinario de suspender o terminar el partido, ¿no? Roger, en el caso de ayer, por ejemplo, si el comisario, la persona que está a cargo del partido, se entera antes del partido de que murieron 2 personas en las inmediaciones del estadio, a menos de 200 metros, ¿podría haber suspendido el partido? Bueno, hay ciertas situaciones que te llevan a suspender un partido antes de, ¿no? Viendo la gravedad del caso, ¿no? No siempre te enterás de lo que ocurre afuera, porque estás metido dentro del partido, estás mirando la cuenta regresiva de lo que es el partido. Obviamente tenés información porque ahora el comisario también ya tiene la ayuda de 1 o 2 oficiales de seguridad, que son también los que velan y están coordinando con la policía la llegada de los equipos, tanto del equipo local, del equipo visitante, la llegada del público, controlando que alguien le vaya informando cómo están los anillos de seguridad que a veces se arman para llegar al estadio, para que en este caso el hincha llegue ya se acerque al estadio ya con su entrada, no llegue en avalancha, no llegue en bolleo, porque también eso hace que el ingreso al estadio se torne más difícil. Pero no siempre, a veces uno tiene la información de lo que está ocurriendo en los alrededores del estadio, porque somos humanos y de repente en algún momento alguien falla y no pasa la noticia o no hace el acompañamiento que deberíamos hacer, lo que se queda en la charla técnica, en la reunión técnica que uno siempre la hace 24 horas del partido, ¿no? Con todos los actores del fútbol, digo yo, que son los representantes de los equipos, del visitante, del local más que todo, de la policía y en fin, toda la gente que hace la logística previo a un partido de Libertadores o Copa Sudamericana.
Roger, y en ese mismo sentido, cuando se produce esta invasión, ¿no?, a la cancha, el partido se suspende transitoriamente y se empieza a evacuar el estadio, y llegó la información de que en algún momento se especuló que se podía volver a jugar, y ahí pasó un tiempo bastante largo, ¿no?, bastante extenso, y se especulaba que era sacar a la gente del estadio y que se volvía a jugar. ¿Eso es parte de un protocolo? ¿Tiene que ver con la conversación que había entre los protagonistas, o para ustedes como sorprendente si se lo contamos de este modo? Bueno, siempre hay que tener en cuenta de que hay muchos preponderantes, se puede dar muchos escenarios durante un partido en el cual uno siempre tiene que estar preparado. Los hinchas son hinchas, por eso decimos que son hinchas, y de repente la pasión, que es el fútbol, el único deporte, creo yo, en el mundo que te lleva a veces a tener reacciones que uno no las espera, como en el caso de ayer, que a raíz de, seguramente por lo que escuché, de la noticia de que habían fallecido 2 personas al ingresar al estadio, no se olviden que el resultado no era adverso a Colo-Colo, pero no era lo que el hincha a veces quiere ir a mirar un partido y que gane su equipo. Entonces los ánimos también tienen diferentes comportamientos con el público, pero ahí seguramente no se contempló también de que habían movimientos en las tribunas, ¿no? Por eso que decía yo que ahora ya hay 1 o 2 personas que acompañan al comisario como personas de apoyo, como personas de seguridad, que son los que velan el comportamiento de la hinchada de ambas, local, visitante y público en general, en las tribunas. Seguramente fueron sorprendidos ya en algún momento, o fue tarde la reacción, cuando ya este grupo pequeño de hinchas ingresa a la cancha y bueno, ya no tuvieron la chance o no tuvieron la oportunidad de que la policía tome el control en las tribunas, porque a veces también es difícil hacer esta operación teniendo mucha gente para la cantidad de policías que se encuentra en el campo deportivo. Roger, hay equipos en Sudamérica que han iniciado la Copa jugando de local sin público por castigo de fuegos artificiales de la pasada temporada. Léase los argentinos y algún brasileño también. Estamos en condiciones también, y había apelo a tu experiencia también trabajando en la Conmebol, de que a partir de lo que ha sucedido en el estadio de Santiago de Chile, de Colo-Colo, la Conmebol va a tener, y jugándose recién la fase de grupos, que entregar también una señal muy potente respecto al castigo. Bueno, ustedes saben que dentro del Código Disciplinario se contemplan muchos castigos, desde advertencia, ¿no?, multas económicas, suspensión de 1, 2, 3 partidos. Es inestable la comunicación con Roger Bello, ex comisario Conmebol. Vamos a ver si podemos recuperar el contacto. Ahora sí lo escuchamos, Roger. ¿Usted nos recibe bien? Perfecto, los estoy escuchando bien. Yo les decía de que dependiendo del informe arbitral, del informe del comisario, que es la principal autoridad del partido, de miembros de seguridad que ya lo debe tener Conmebol, directo de oficio, esos informes se mandan a la comisión disciplinaria para que éste evalúe, interprete, vea los reglamentos y de ahí salgan los castigos. Hay diferentes tipos de castigos, hay el que es advertencia cuando son leves, hay con multas económicas, suspensión de estadio por 1, 2, 3 fechas o 3 partidos cuando le toque. Inclusive me animo yo a decir de que si la comisión disciplinaria ve que ha habido muchas fallas en el tema de organización, también puede haber suspensión de 1, 2, 3 años de Colo-Colo, como en participaciones internacionales, llámese Libertadores, Sudamericanos, dependiendo de la gravedad de lo que tengamos en los informes. No se olviden de que el Código Disciplinario ya indica de que el club local es el directo responsable por todos los que vienen a ser oficiales de partido, equipos locales visitantes, hinchadas, dentro, en los alrededores del estadio, en las llegadas de los equipos a los aeropuertos, en la salida de los equipos del estadio, en el camino al aeropuerto de los equipos. En fin, abarca toda la responsabilidad de la logística que es organizar un partido de fútbol.
Una pregunta, ¿se respeta por parte de Conmebol la decisión de cada país respecto de la presencia o no de policías dentro del recinto? Porque acá en Chile, durante mucho tiempo, la policía estuvo dentro de los estadios y luego fuera del perímetro. En este caso y en función de su experiencia, ¿qué es lo más recomendable, lo que mejor funciona en momentos de alta tensión? Normalmente en Sudamérica, que es lo que corresponde a Conmebol, las políticas de la policía son, ¿no?, proteger al ciudadano, son las encargadas de llevar la seguridad de todos los eventos públicos, llámense conciertos, juntes, partidos de fútbol, ¿no? La policía es la indicada y es la número uno, la responsable en la parte de seguridad de los ciudadanos. Es verdad, hay muchos lugares, inclusive dentro del mismo país, que a veces son obligaciones también de que en este caso los clubes de fútbol, los equipos, contraten policía, ¿no?, o seguridad privada que llamamos nosotros. Pero eso está en función también de que cada comisario, antes de ir a un partido donde las normas o donde de repente el sistema policial o de seguridad privada es diferente a otros estadios, tiene que tener el conocimiento porque tiene que tomar otra medida de previsiones que no se toma a veces con la policía. Roger, usted tiene mucha experiencia, usted sabe cómo funciona la unidad disciplinaria, su decisión de suspender ese partido primero por la situación del gas pimienta en el Boca River en la Bombonera, redundó en la descalificación de Boca Juniors de aquella Copa Libertadores. Con todos esos antecedentes que usted conoce, me imagino que en aquella oportunidad fueron muchas las presiones que recibió. ¿Y qué anticipa podría ser el castigo que pueda recibir Colo-Colo en esta oportunidad? Bueno, eso está en manos, como les dije, de la comisión disciplinaria, en base a todo un informe que uno hace en estas situaciones de partido, porque... Pero en aquella oportunidad, perdón Roger, en aquella oportunidad su informe fue clave para la calificación de Boca Juniors. Sí, el informe que hice fue un informe, y no es por la cantidad, pero fue un informe bien detallado, pormenorizado, tenía 11 páginas, no alcanzó la planilla ni para el saludo, siquiera la planilla que tenemos en Conmebol. Fue un informe que se hizo aparte, donde nosotros explicábamos todo lo sucedido desde el momento de que se efectúa el lanzamiento del gas pimienta en la manga. Pero aquí igual hubo otro tipo de agresión, hubo una agresión dentro de lo que es el campo deportivo, dentro del estadio. Esto es lo que ocurrido ayer en Chile, no es menos, obviamente. Peor todavía, hubieron vidas de por medio. En este partido no se lamentó ninguna vida, ninguna víctima, pero sí, ¿no?, como se dice, el problema que acarreó, digamos, todo esto en todo un estadio totalmente lleno, ameritaba un informe pormenorizado, y me parece que ahí la comisión disciplinaria dio el castigo que correspondía, ¿no?, al tipo de problema que se dio en Buenos Aires. Y si no me equivoco fue la pérdida de los 3 puntos para Boca Juniors, una multa económica, si no me equivoco, pero también fue una larga advertencia, ¿no? Me imagino que previo a ese informe debe haber recibido muchas presiones, ¿o no, Roger? Bueno, la verdad es que, para ser honesto, yo lo tenía muy claro el tema, no recibí ni una llamada, vamos a decir así. Tuve plena libertad, porque en estos casos ahora no podés tener un grado de parcialidad con nadie, porque todos somos amigos. Cuando estamos en el fútbol todos somos amigos, pero cuando toca hacer el trabajo, cuando toca colocar, o si querés hacer un informe 100% real, porque el veedor, como era antes llamado, ahora comisario, tiene que poner todo lo que ve, todo lo que escucha, porque esto sería la única manera de actuar con imparcialidad.
y yo la verdad es que tuve el apoyo de todos. El informe lo mando como a las 5 de la mañana, porque normalmente se manda después de los partidos, después de 1 hora, y ya el informe ya estaba en Conmebol hasta que yo regresé a mi país, pero la verdad es que no hubo necesidad de hacer ningún informe ampliatorio. Hay veces que hay que hacer algún informe ampliatorio si es que se te escapa algún detalle que vos te acordás o que vos viste y lo volvés y podés hacer un informe ampliatorio. Ojalá que aquí el comisario, no sé quién es, o el grupo que estaba a cargo de Conmebol hubiese colocado todo para ser justo, si querés, con una decisión o con una sanción, en este caso a Colo-Colo, ¿no? Porque todos sabemos en este momento de que algo va a haber, hay sanciones. Lamentablemente el código disciplinario, y cuando uno se inscribe su equipo para Conmebol, acepta todas las normas y condiciones de las que uno tiene que estar sometido en este tipo de torneos internacionales. Delegado Jorge Milano, coordinador Cristian Pino, chileno, Milano argentino, oficial de seguridad Nicolás Salazar de Colombia, respecto a las autoridades que estaban ayer en el partido. ¿Los conoce, Roger? Bueno, a Milano sí, yo estuve con él en varios partidos. Él obviamente es más nuevo que yo en el tema de comisario, pero es una persona que se ha empapado rápido, ha llegado a dirigir ya algunos partidos, ya como decimos nosotros en la jerga deportiva, partidos calientes, ¿no? Pero te vuelvo a repetir, hay veces, hay detalles que se nos escapan a nosotros como comisarios, porque también ahora la responsabilidad, y no es por minimizar, pero ya está compartida en varias personas que pueden estar más atentos a lo que viene a ser el comportamiento de la llegada de hinchas, en la entrada del público, en el comportamiento de la hinchada en las graderías durante el partido, y el comisario dedicarse casi 100%, te puedo decir, a lo que viene a ser la realización del encuentro y durante el encuentro. Roger Bello, boliviano, comisario Conmebol, con mucha experiencia en el fútbol sudamericano, internacional. Muchas gracias por su tiempo. Sabemos del afecto que también usted le guarda a nuestro país por su cercanía con Alfredo Afura. Bueno, la verdad que te lo iba a comentar justamente ahora, en el momento que me dieron la oportunidad para despedirme. Tengo grandes amigos. Estuve en varios torneos sudamericanos, estuve en un preolímpico de comisario en Chile. Tengo grandes amistades de amigos del fútbol, ¿no? Como vos decís, don Alfredo Afura siempre me acompañaba, principalmente en los partidos que hacía de eliminatoria, cuando iba a Santiago para hacer partidos de la selección chilena. Tengo gratos recuerdos de amigos chilenos, tengo buenas anécdotas, siempre me recuerdo. Para mí fue una alegría, aparte de esta tristeza, digamos, de ahora que lo ocurrido ayer, pero siempre la alegría de escuchar a periodistas deportivos chilenos, porque es lo que hablamos, es lo que más me gusta, hablar de fútbol. Le quiero mandar un saludo a todos los amigos, a toda la afición chilena. Ojalá esto no vuelva a suceder. Tenemos que buscar otro tipo de previsiones para que no ocurra en los siguientes torneos, en los siguientes campeonatos, en los siguientes partidos, de todos los participantes de los equipos chilenos, no solamente de Colo-Colo, que es uno de los grandes que tiene Chile. Les quiero agradecer a ustedes por tomarme en cuenta, para que dialogamos, para que hablemos siempre de normas, de fútbol, y bueno, les mando un abrazo a todos y a toda la audiencia chilena. Muchísimas gracias por su tiempo y un abrazo para usted también, Roger Bello, ex comisario Conmebol, en contacto con los tenores. Un dato que me dicen que los comisarios, la gente de la Conmebol, no fue informada. No fue informada de la muerte de las dos personas. También tenemos la información de que a las 5 de la tarde sería el punto de prensa del ministro de Seguridad, Luis Cordero, quien rápidamente declaraba así hace solo instantes en el Palacio de la Moneda. ¿Sobre qué? No, pero esa es una decisión que yo se la voy a comunicar más tarde, tan pronto me llegue el informe de Carabineros. ¿No le ha llegado todavía el informe? No, me va a llegar en un rato más y en función de eso nosotros vamos a tomar la decisión. ¿Estaba con el presidente ahora? Sí, pero por otras razones. Así que no se preocupe. Es lo que acabo de dicho, estoy esperando el informe de Carabineros y en función de eso se va a tomar una decisión. ¿Lo va a anunciar usted acá en el Palacio de la Moneda? ¿Por el ministerio? El ministerio. ¿Cómo? ¿Que hay algún alcalde, sobre todo Niño, que se tiene que suspender los partidos? No, sí lo tengo. Pero este es un tema que ustedes me escucharon desde anoche, así que no, esto con
en diferencia de la inquietud legítima de los alcaldes, por cierto. Supongo, muchachos, que les van a... Ya, quedamos entonces atentos a las 5 de la tarde. Según escuchamos recién, en palabras del ministro Cordero, tendremos el pronunciamiento una vez que ya se revise el informe de Carabineros, qué ocurre con el superclásico del fútbol chileno, programado para el domingo a las 4 de la tarde en el Estadio Nacional. Mirábamos el archivo de Conmebol con el castigo a Boca. El partido con River fue el 14 de mayo del 2015. El castigo asoma 2 días después, el 16 de mayo. Lo quiero resumir. Dice lo siguiente. Punto 1. Boca descalificado. No de futuras competencias de Conmebol, vale decir de esa Copa Libertadores. Impone a Boca una sanción que consiste en jugar sus próximos 4 partidos como local en competiciones de Conmebol a puertas cerradas. Prohíbe a Boca vender entradas también a los aficionados para jugar partidos, los próximos 4, de visitante. Y además impone a Boca una multa de $200.000 estadounidenses a la fecha. Advierte a Boca que si esto continúa, según artículo 43 del reglamento, van a venir otras sanciones. Y además invita al Club Boca Juniors al plazo de 7 días a presentar su apelación. Esto ocurrió con el castigo en Luque Asunción el 16 de mayo del 2015, 2 días después del partido con River. Programa difícil, programa más largo, gracias a nuestros compañeros de ADN Top, un programa que, marcado por la pena, se ha desarrollado faltando 3 minutos para las 4 de la tarde para luego seguir con la programación habitual de ADN. Estaremos informando oportunamente y ojalá Rodrigo Hernández, Cristian Arcos, Danilo Díaz, gracias por compartir la mesa también, Tigre Cruces, que este terrible hecho, esta tragedia de anoche en el Monumental sea finalmente una oportunidad para el fútbol chileno. Si no cambiamos ahora, estamos en graves problemas. Gracias Chupete, gracias Zucarret, gracias a todo el equipo de ADN Deportes. La seguimos durante todo el día en la programación de ADN. Bajamos el telón. Los tenores vuelven mañana para otro auténtico show de deportes. Revive este capítulo y todos los que quieras en adn.cl, en la sección podcast. No te pierdas ningún análisis ni comentario de los tenores, ahora en tu plataforma de streaming favorita.